¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta nueva tecnología de la Universidad Virtual en el Colegio de Empresarios. Esta es la sesión número 4 de la materia Análisis Metodológico de Investigación, disculpen. Estamos en la licenciatura de Administración y Comercialización y bueno, pues vamos a iniciar con esta clase. Pero antes de iniciar, quisiera un poquito cuestionar sobre las actividades de aprendizaje que hemos llevado a cabo. Para este momento ya debemos tener resueltas 3 y haberlas entregado. Debemos haber hecho 3 lecturas, pequeñas lecturas, pero que nos descubren buena parte de lo que hemos explicado en nuestra clase. Yo les pediría que si hay algún retraso en alguna de estas entregas, pues a la brevedad se haga para poder ir en coordinación con las presentaciones que estamos haciendo aquí, para que no avancemos más allá de lo que ustedes mismos deben haber desarrollado ya hasta este punto. Quiero recordarles que los teléfonos y el correo electrónico para los tutores están listos para recibirlos. Otra recomendación es que sigamos tomando nota de la clase que vamos a llevar a cabo. Es importantísimo que no solamente durante la clase, sino en algún otro momento resumamos un poco qué es lo que nosotros hicimos y bueno, pues poder a través de nuestros apuntes encontrar esas dudas específicas de la clase que hemos desarrollado. Hasta aquí un pequeño resumen de lo que yo les pediría que continuáramos construyendo para lograr un fin en esta materia, que pues es tener las herramientas necesarias para poder realizar una investigación. Y bueno, pues precisamente eso es lo que este día nos va a reunir. Es precisamente en esta sesión vamos a hablar sobre la elaboración de un proyecto de investigación, cómo se lleva a cabo, cuáles son sus partes fundamentales en esencia y cómo podemos ya empezar a delimitar el tema y hacer todo lo que hemos visto, la bibliografía, qué libros hemos leído, qué experiencias hemos tenido, qué problemas sociales consideramos importantes a resolver por nuestro objeto de estudio. Por eso vamos a marcar el objetivo particular de esta sesión. Es, como ustedes lo pueden ver, es que el alumno deberá conocer y aplicar los elementos básicos para iniciar un proyecto de investigación. Y aquí, bueno, pues durante esta clase se los proporcionaremos. Yo les pediría nuevamente que no dejaran de tomar apuntes, podrán poner pausa al video que estamos viendo, tomar una nota, hacer alguna disertación, un elemento que haga falta y continuar. Eso es una gran ventaja de la tecnología que nos reúne ahora. Pero iniciando formalmente con nuestra clase, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la investigación? ¿Cómo se hacen? Y antes que decir cómo, vamos a decir qué. ¿Qué son? Los objetivos de la investigación satisfacen necesidades de orden intelectual. Esencialmente nos quedamos con esa idea en el que un objetivo va a cumplir un fin y, como ya les mencioné anteriormente, se puede medir. Y aquí ampliaremos un poco más. Dice, extender, ampliar, desarrollar los conocimientos que se tienen acerca de un tema. Profundizar, precisar, afinar conceptos, tesis y argumentos científicos. Aplicar, utilizar, concretar algunas verdades ya conocidas y relacionar, explicar o sintetizar. Es decir, ¿qué conocimientos hay sobre el tema? ¿Los podemos ampliar o debemos simplemente profundizar en lo que ya existe? O en las verdades ya conocidas, debemos utilizarlas, concretarlas, esas verdades, que lo que se dice, esos dichos de boca a oído, simplemente verificarlos a través de la prueba académica. Eso nos va, cuando nosotros tenemos nuestro objetivo, es busca, esencialmente eso es lo que nosotros debemos encontrar. Y aquí vamos a una parte que a mí en lo personal, y estoy seguro que para muchos de ustedes, para otros no, por supuesto, se ha hecho un poquito
se hace un poquito difícil de construir cuando iniciamos y no tenemos esa rigurosidad científica o ese conocimiento científico también, la metodología o las técnicas necesarias para construir, y me refiero con ello a las hipótesis, es decir, lo que el contenido más importante, estoy tratando de buscar la palabra que encierre todo ello, es el meollo del asunto, como dicen, es la hipótesis. Todo surge, y se van a dar ustedes cuenta, que es en torno a una hipótesis. Y bueno, pues tan difícil es formar una hipótesis como difícil, ¿sí?, o como carente estemos nosotros de conocimientos, de métodos y de técnicas. Si para nosotros está siendo muy difícil construir una hipótesis, bueno, pues hay que hacer un autoanálisis, una autocrítica y decir en qué parte estamos fallando. Bueno, en esta pues vamos a profundizar un poco más en ella, y la construcción de las hipótesis va a ser mucho más sencillo de lo que podemos esperar, créanme. Pero las hipótesis deben tener ciertas características, por ejemplo, conceptualmente claras. Que la redacción, hasta eso, que la redacción que está aplicando sea congruente con lo que vamos a hacer, porque no podemos escribir un enunciado mencionando el final de una investigación. El enunciado se escribe a partir del inicio de la investigación. Debe tener referencias empíricas, y a esto me refiero a los investigadores, que ven cómo sienten el mundo y las realidades, cómo lograron encontrar ese objeto. Esas son las referencias empíricas en este mismo enunciado que se llama la hipótesis. Hay que ser específicos, lo que hemos hablado, ir de la generalidad a la especificidad, ir de lo amplio a lo pequeño, viajar en ese embudo y ser lo más específico que se pueda. En un mismo enunciado. No estamos hablando de que una hipótesis pueda ser de 3 o 4 páginas. 10 líneas se me hace demasiado. 5 líneas es medianamente. 3, 5 líneas sería satisfactorio de un enunciado que tuviera todas estas características. Y debe relacionar las técnicas disponibles. Es decir, las herramientas. Recuerden ustedes que en otras clases hemos hablado de las técnicas, de todas las técnicas que existen, bueno, no todas, de muchas de las técnicas que existen, y podemos profundizar más o descubrir nuevas técnicas, y son las herramientas del método. Es bien importante que anotemos eso. Las técnicas son las herramientas del método, y esas herramientas que nosotros hemos usado deben ir incluidas dentro de la hipótesis, porque la hipótesis se va a convertir en el centro del universo, como diría en algún momento histórico de la historia del hombre, ¿no? Es el centro del universo de nuestra investigación, de ahí todo va a partir. Entonces, entre más completo lo tengamos con estas características conceptualmente claras, referencias empíricas, especificidad y mencionando las técnicas disponibles, relacionando las técnicas disponibles, bueno, pues entonces vamos a tener un centro del universo que va a ser tan luminoso, ¿sí?, como claro para poder resolver un problema. ¿Cómo se formula una hipótesis? Y aquí es donde inician nuestros problemas. Repito, si nosotros tenemos la capacidad académica, y con capacidad académica quiero mencionar el conocimiento, los métodos, lo que ya hemos hablado, bueno, pues va a ser mucho más fácil poder formularla. Sin embargo, debe ser sintáctica y semánticamente bien planeado. Lo que yo les decía, si lo queremos reunir esto en una palabra, es que sea una redacción científica coherente con nuestro objeto de estudio. Es decir, si lo que estamos diciendo en la hipótesis es totalmente al revés de lo que se está planteando en nuestra investigación, pues ya tenemos problemas. Pero si hay coherencia entre cómo se presenta el problema en la investigación y nuestra hipótesis, entre la periodicidad de nuestra hipótesis, bueno, pues ahí ya vamos teniendo un vínculo muy importante de estudio con nuestra investigación. Debe estar fundamentada en una teoría científica. Basta decir, pero es importante mencionarlo. Nuestra hipótesis debe estar fundamentada en una teoría científica. No podemos
Nuestra hipótesis no puede surgir de las elucubraciones fantasiosas de alguien. Debe ser específicamente, debemos poder tener la capacidad de mencionar en esa hipótesis que es una teoría científica ya escrita, hecha. Porque nosotros en este momento pues solamente tenemos esa capacidad de analizar el problema, ¿sí?, en base a la teoría científica ya expuesta. La propia hipótesis debe tener una fuerza explicativa frente a evidencias empíricas, es decir, debe tener mucho más fortaleza la explicación científica frente a las evidencias empíricas. Por ejemplo, si nosotros tuvimos una visión de un objeto no identificado en el cielo, bueno, pues, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Hay una fuerza explicativa para explicarlo? Pues seguramente sí, ¿sí? Y será más fuerte la explicación científica que la evidencia empírica, porque entonces si es al revés, si la evidencia empírica es más fuerte que la explicación científica, bueno, pues entonces que quede en ese campo del empirismo, y ahí deberá ser tratado de ese modo. Para nosotros, entonces, la validez de la explicación científica deberá ser mucho más fuerte. Otro, ser empíricamente contrastable directa o indirectamente con procedimientos técnicos objetivos, lo que yo les mencionaba. Aquí la técnica que estamos aplicando para explicar este problema se cierne sobre estos elementos y por lo tanto regresamos. Tiene fuerza explicativa. Y al tener esa fuerza de explicación sobre lo empírico, volvemos hacia arriba. Está fundada en una teoría científica que otros lo han utilizado y les han dado el mismo resultado. Y volvemos hacia arriba. Y es sintáctica y semánticamente bien planteada porque se relaciona con mi investigación. Entonces, ya aquí cumplimos con una formulación de la hipótesis. Sabemos cómo hacerla, ya, aunque no la tengamos hecha, pero ya sabemos cómo se hace. ¿Qué es lo que debemos cumplir para poder tener esta hipótesis y empezar a formarla? Pero antes de continuar, vamos a ver cuáles son los tipos de hipótesis, que podemos encontrar. Y antes de decir este tipo de HI, HO, HA, ya lo explicaremos por supuesto, debemos decir cuáles son las fuentes de una hipótesis. Las fuentes de una hipótesis esencialmente es el sentido común, es decir, eso que nosotros tenemos, ¿sí?, y que al ver una reacción, ¿sí?, tenemos decir, pues, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento hubo un cambio? ¿O por qué se dio ese cambio? Pues resulta ser que tú ya estás montado en un cambio. ¿Y a qué hora sucedió eso? Bueno, el sentido común es una buena fuente para la formulación de hipótesis. La experiencia personal, no solamente llegar y verlo, sino hemos estado inmersos, hemos trabajado, hemos actuado sobre estos principios, hemos recogido experiencia. Bueno, pues toda esa experiencia personal, ¿sí?, y toda la observación común, otro elemento fundamental de las fuentes, ¿sí?, nos va a dar esa capacidad para empezar a formular hipótesis. La charla con algún colega, con algún compañero, con la gente que está directamente involucrada, ya sea en el consumo, ya sea en la aplicación, ya sea en la formación, en cualquier elemento, platicar. Siempre es muy importante que nuestro tema de estudio lo estemos proponiendo a otro, porque no sabemos en qué momento alguien ya lo leyó, ya tuvo una experiencia, ya tuvo una observación, lo que sea, y nos puede dar un nuevo punto de vista. La revisión de resultados de otras investigaciones. Eso, pues, es, como lo vimos anteriormente, es parte fundamental de la revisión y la análisis del tema, la revisión de los resultados de otras investigaciones. Y la propia, cuando nosotros terminemos, formará parte de este punto de otras investigaciones. Y ese es lo bonito del método, que se vuelve una de las investigaciones y del método, se vuelve una cadena, ¿sí?, interminable, ¿sí?, de desarrollo del conocimiento del hombre. Eso es muy importante. Entonces, tenemos ¿cuántos tipos de hipótesis? Tenemos hipótesis de investigación, que conoceremos como HI. Tenemos hipótesis nulas, que las conoceremos como HO o H0.
tenemos hipótesis alternativas, que conoceremos como HA, y finalmente las estadísticas, que se sale un poquito de estos tres tipos, por ser su característica que ya veremos, y esencialmente nosotros hablaremos sobre estos tres tipos de investigación. ¿Y por qué solo estos? Bueno, pues este tipo de investigación, de hipótesis de investigación nulas y alternativas, nos van a dar la capacidad de poder encontrar dentro de los problemas sociales, esencialmente, dentro del científico social, le va a dar una mayor facilidad para encontrar la resolución a los problemas. Las estadísticas vamos a dejarlas un poco para otro tipo de disciplinas, ¿sí? Y aquí quiero que recordemos un poco lo que leímos de Wright Mills, para quien haya tenido oportunidad de echarle un vistazo a ese trabajo. Y bueno, no apegarnos totalmente a ese ethos burocrático que menciona él, o a este cambio del análisis sociológico, de la imaginación sociológica, como es el título, ¿sí? Y cargarse totalmente hacia las estadísticas, lo que él mencionaba, cegarse ante los métodos y aplicarse esencialmente a una respuesta tal vez ficticia acerca de las estadísticas. Pero es importante, por supuesto, aquí no debemos menospreciar este tipo de hipótesis, porque todos y todas las hemos utilizado, ¿sí? Y las utilizaremos en el futuro, y son una herramienta, son una técnica del método, por lo menos en la parte de la ciencia social en la que nos encontramos inmersos. ¿Por qué? Pues porque buena parte de nuestro desarrollo profesional es en torno a eso, en torno a la sociedad y a su necesidad de satisfactores. Bueno, regresemos un poquito al tema de las hipótesis, ¿no? La hipótesis de investigación, o HI, como se le conoce en este glosario de términos científicos para la metodología de investigación, ¿sí? Es una hipótesis, son hipótesis descriptivas de un dato o valor que se pronostica. Pueden ser descriptivas, que relacionan dos o más variables correlacionadas, o pueden establecer relaciones de causalidad o causales. De casualidad o causales. La primera de ellas, las descriptivas de un solo dato o valor que se pronostica, aquí ponemos un ejemplo. El tipo de cambio para diciembre no superará los 15 pesos por dólar, por ejemplo. Entonces nosotros aquí estamos describiendo un dato, ¿sí? El tipo de cambio, ¿sí? El valor, un dato o un valor. Estamos hablando del tipo de cambio, estamos hablando de un valor monetario y estamos haciendo un pronóstico. Es decir, nosotros creemos que para diciembre, y en torno a ello, pues ahora sí vamos a vaciar todo este conocimiento que hemos visto nosotros en esta clase anteriormente, todo vamos a vaciarlo sobre esa hipótesis específicamente, ¿sí? O puede ser dos o más variables, por ejemplo, a mayor nivel de ingresos de la población, mayor nivel de escolaridad de la misma, es decir, una con otra. Por eso se habla que estas son las hipótesis correlacionadas, las que descriptivas que relacionan dos o más variables. Estas son muy conocidas, normalmente son de las más usuales. ¿Por qué? Porque dicen, si hay esto, va a pasar esto. Si pasó esto, esto será tercera parte. Entonces, esa es una hipótesis de investigación correlacionada. Y finalmente, las causales, que les llaman, que establecen relaciones de causalidad. Por ejemplo, un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovación en los empleados. Hay una causa. Si pasa esto, ¿sí? La causa es esta. ¿Y por qué? Entonces ya ahí viene otra vez toda nuestra caja de conocimientos y colección de información que hemos tenido. Debemos vaciarla, ¿sí? sobre este elemento de poder justificar y cuestionar por qué, si hay un clima organizacional negativo, se crean bajos niveles de innovación en los empleados, ¿sí? Entonces, estamos hablando de las causas.
Las hipótesis nulas. Las hipótesis dentro de los tipos de investigación, estamos hablando ahora de las hipótesis nulas, HO, nuevamente, o cero. Estamos hablando de este bagaje, este conocimiento, este glosario que se forma dentro de la metodología, por ahí en algunos libros que estarán consultando seguramente y que consultaremos más adelante, aparecerán ya así, HI, HO, o cero, HO o HA. Entonces ya sabemos que es una hipótesis de investigación, que es la hipótesis nula y que es la hipótesis alternativa. Tal vez sobre un mismo problema, pero está manejando, fluctuando, digamos, una banda de fluctuación, una banda ancha como todos conocemos, sobre donde el propio problema va subiendo o bajando, se va sumergiendo en cualquiera de esas teorías, ¿no? De hipótesis, perdón. Entonces la hipótesis nula sirve para refutar o para negar lo que afirma una hipótesis de investigación. Esto se antoja mucho más fácil. Se cuenta en igual número que las hipótesis de investigación. Es obvio. Si la nula o la refuta, pues quiere decir que si no hay una hipótesis de investigación, pues no hay nada que refutar. Y seamos obvios en esta parte, pero más vale poderlo mencionar. Por ejemplo, no hay relación entre la autoestima y el temor al éxito. Esa es una hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis de investigación? Bueno, pues anotémosla y entonces si la hipótesis de investigación nos plantea hay una relación entre la autoestima y el temor al éxito o cualquier otra que podamos formar o que ustedes hayan escrito, bueno, pues nace la negativa, la nula, perdón. No hay relación entre la autoestima y el temor al éxito. Y habrá que, nuevamente, justificar todo este planteamiento y todo lo que se dice al respecto, pues para poder comprobar ese objeto de estudio, ese centro del universo que es para nuestra investigación, la propia hipótesis. La hipótesis alternativa. En esta parte, la hipótesis alternativa ofrece otra descripción o explicación distinta de las que proporcionan los otros tipos de hipótesis. Y aquí vale la pena acotar que este tipo de hipótesis sirve para que nosotros nos cuestionemos rigurosamente, o sea, con toda la crítica que tengamos encima hacia nosotros mismos y decir, ¿existe otro camino? ¿Creemos que no existe otro camino? ¿Sí? El que hemos planteado como hipótesis de investigación es el único. ¿Habrá una hipótesis? ¿Será más válida? ¿Será tendrá más importancia y viabilidad social una hipótesis nula que una hipótesis de investigación? O tal vez no, ninguna de las dos. Tal vez la que tiene más importancia finalmente fue la hipótesis alternativa. ¿Sí? Bueno. Pues por eso es conveniente que cuando ya sabemos cómo se forma una hipótesis, cuáles son las fuentes, cuáles son los tipos de hipótesis que hay, y nosotros ya tenemos una observación, hemos visto un fenómeno, lo analizamos, consultamos su bibliografía y llevamos todo ello, y creemos que tenemos nuestra hipótesis de investigación, bueno, formulemos una nula, perdón. Formulemos una hipótesis nula. Y después formulemos una hipótesis alternativa. Y entonces cuestionémonos nosotros cuál tiene más importancia. Tal vez estamos nublados momentáneamente por el conocimiento, por lo que, no sé si recuerden en la primera clase que hablamos del fundamento filosófico del método, ¿lo recuerdan bien? Sí, claro. Estoy seguro que lo recuerdan bien, cuando se hablaba de que había que darle importancia a los grandes autores. Bueno, pues tal vez la hipótesis alternativa, esta herramienta, esta técnica que nos es develada aquí en esta clase, bueno, pues nos da esa capacidad de que ese punto que en aquel momento que nosotros creíamos que para qué fue escrito, para qué lo recordamos si fue escrito hace no sé cuánto tiempo, bueno, pues hoy se hace válido, ¿no? Pasar de una hipótesis de investigación a crear una hipótesis nula.
Y crear una hipótesis alternativa nos da la capacidad de no de nublar la mente, de cegarnos a lo que hemos leído y tener la capacidad de hacer una propuesta crítica, autocrítica principalmente, ¿sí?, a nuestra hipótesis, decir, pues parece que estábamos tomando mal el camino, parece ser que no vimos bien el mapa, ¿sí?, necesitamos un poquito más de técnicas porque resulta ser que la hipótesis alternativa tiene mucho más contenido y posibilidad que otras hipótesis, ¿sí? Y para llegar a esta hipótesis alternativa, pues necesito más información al respecto. ¿Y la existe? Pues tal vez ni exista. Bueno, pues la formaremos o nos quedamos con la hipótesis nula, tal vez. ¿Sí? O es también una calificación inicial para nuestra hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, porque puede ser ninguna de las dos satisface la importancia social o las características que yo quiero para resolver este problema. Voy bien, vi bien y tengo el conocimiento. Mi hipótesis de investigación sigue siendo tan válida como en un principio yo creí. Qué bueno, porque entonces le vamos dando toda esa fortaleza. Entonces, la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por ejemplo, los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en su relación de pareja que las jóvenes. Esto se entiende. La hipótesis nula. Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. ¿Y la alternativa? Bueno, la alternativa sería, los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las jóvenes. Y bueno, pues tal vez aquí nosotros ya sabíamos, bueno, pues yo sé que los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico y no me muevo de ahí. Oye, pero ¿por qué no mejor mencionar que solamente es menos importante? Pues tal vez porque entonces ya no estamos calificando tan dramáticamente, tal vez dentro de nuestro problema sea más específico, damos un pequeñísimo paso más hacia la particularidad. Pues eso es muy válido, pues lo que avancemos hacia la particularidad de nuestra hipótesis, de nuestra investigación, pues créanme, nos va a dar grandes beneficios. Como este ejemplo, podemos empezar a hacer el ejemplo de las hipótesis que nos podemos encontrar, ¿sí? Ya tenemos nuestra hipótesis de investigación, pues adelante. O a lo mejor partimos de una hipótesis nula. Ya sabemos que la hipótesis nula refuta o niega una hipótesis de investigación. Entonces, si tenemos nuestra investigación nula, es muy fácil crear una hipótesis de investigación. Y si ya tenemos la de investigación y ya tenemos la hipótesis nula, bueno, pues hagamos la alternativa, ¿sí? La que busque otros caminos de investigación, ¿sí? Y tal vez ahí volvemos a lo mismo, se vuelve un juicio sumario de nuestra propia investigación y nosotros somos, créanme, los únicos y los mejores críticos de nuestra investigación, porque nosotros hemos recaudado toda esa información, nosotros mismos hemos construido toda esta parte que nos descubre cuál es el objeto de estudio y hemos encontrado lo que necesitamos y bueno, pues solo nosotros podemos llevarlo a cabo. Y como les mencionaba, dentro de los tipos de hipótesis están las estadísticas y vamos a ahondar un poco en esta parte para no atorarnos mucho aquí porque es muy fácil poder quedarnos en esta parte, pero es importante que podamos salir lo más pronto posible. La hipótesis estadística representa la transformación, y esta es la palabra clave que vamos a usar aquí, representa la transformación de la hipótesis inicial, de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa en símbolos estadísticos. Es decir, si nosotros vamos a utilizar una hipótesis estadística es porque ya anteriormente hemos cumplido con la hipótesis de investigación, la nula y la alternativa. Ya eso lo dejamos atrás y vamos a transformar, porque es la palabra clave,
¿sí? Vamos a transformar estas hipótesis en símbolos estadísticos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de las técnicas, a través de cierto método. Vamos a salir a hacer entrevistas, vamos a considerar lo que existe en el mercado, vamos a hacer entrevistas, vamos a consultar con la gente y todo lo vamos a anotar, vamos a crear nuestras tablas estadísticas, nuestras fórmulas estadísticas, tendencias, ponderaciones, dónde está, entonces eso lo vamos transformando, ¿sí?, en símbolos estadísticos. Y eso pues nos va a formar las tablas de información, nos va a formar los censos, nos van a formar la tendencia de opinión sobre cierto tema, de cierto grupo. Y aquí volvemos otra igual. Digo, como les comentaba, el tema de la estadística es un tema muy, muy, muy profundo, ¿sí? Y podemos aquí hacer una pausa y insertar horas para hablar sobre la estadística, porque si recuerdan lo que les mencioné en un principio, ¿no? Hace algunos años en la universidad nos decía un maestro, dice, hay 3 clases de mentiras: la estadística y la estadística. Y no porque así sea, pues, ni porque en ese momento el maestro así tenía ganas de mencionarlo, no, porque si tomamos la crítica que hace Wright Mills, ¿sí?, la estadística no es la solución de los problemas, son herramientas, son técnicas de un método que nosotros estamos usando para resolver, para encontrar la justificación de un problema, para darle validez a nuestra hipótesis. Entonces, y esto sí me gustaría que quedara muy claro, que la hipótesis estadística debe quedar un poco relegada, ¿sí?, para justificar nuestro tema como última instancia. Por eso nos menciona en los libros que podemos consultar que la hipótesis estadística se da a partir de la formación de las hipótesis de investigación nula y alternativa, ¿sí? Entonces, ya que tenemos nuestras hipótesis, ya que hemos decidido sobre qué plan nos vamos a ir, la técnica, etcétera, etcétera, entonces ahora sí nos vamos a la hipótesis estadística. Vamos entonces a transformar en símbolos estadísticos todo lo que hemos planteado. Y entonces sí, iniciamos a hacer esa recopilación de conocimientos sobre cuál es la mejor técnica, la mejor entrevista, la mejor acumulación de datos, cómo los vamos a poner. Digo, aquí lo vamos a ver de manera, si ustedes quieren, un poquito superficial, porque hay otras materias que la estadística, basta decir, la propia estadística, que es fundamentalmente análisis matemático y técnicas matemáticas sobre las tendencias. Bueno, aquí las vamos a mencionarlas, y la cuestión de las entrevistas y la formación, eso sí nos corresponde, pero siempre dentro de nuestra materia vamos a darle un apartado especial separado de nuestra investigación, porque pues será una parte fundamental. Para otras materias estoy seguro que es al revés, ¿no?, que la hipótesis estadística es fundamental. Por ejemplo, los índices del tipo de cambio, ¿no?, el índice nacional de precios al consumidor, y aquí es donde, bueno, ese conocimiento es tan abstracto, lo que la realidad influye dentro de estos índices es tan abstracto. Por ejemplo, decir la canasta básica está formada por estos elementos, cualquiera puede decir yo considero que no, yo considero que le sobran, ojalá, yo considero que le faltan, como es en muchos casos. Por ejemplo, el salario mínimo, ¿qué influye para que el salario mínimo si haya una comisión que lo determine? Pues es bien abstracto, ¿no? Entonces es esa abstracción que el hombre forzosamente necesita, ¿sí?, es lo que da esa inhibición de mentir hacia las estadísticas, no porque sean falsas, sino porque, bueno, como una estadística acerca de una tendencia de opinión hecha a 100 familias de una región adinerada puede responder las necesidades de otra región poco menos o mucho más
delimitada en su capacidad económica. Entonces es ahí donde uno cuestiona, no, pues que me vengan a entrevistar a mí, como en muchos casos lo hemos visto, ¿no? Salario mínimo al gabinete para que vea lo que se siente. Es algo parecido a eso, ¿no? Por eso es que quiero hacer aquí una pausa sobre por qué se dice que las estadísticas son las mentiras, ¿no? Pero sin embargo, hay otro cuestionamiento al respecto. Dicen, lo que no se mide no se puede mejorar. Y eso es válido también. Entonces, si nosotros no tenemos esa capacidad de abstraer la realidad en una idea, decir, pues, a pesar de todo, hemos coincidido en que la canasta básica se forma de estos elementos. Y vamos a hacer un comité que va a emitir un dictamen sobre qué puede entrar o qué puede salir, ¿no? Entonces, estamos abstrayendo la realidad en una idea, en un índice, en un número, que es medido para que nosotros sepamos, ¿sí?, cómo va a influir. Ya el último ejemplo para un poquito dejar clara esta idea de las estadísticas. Hablemos, por ejemplo, de algo que nos puede atañer, que nos importa mucho, ¿no? La delincuencia. ¿Cómo podemos medir el grado de corrupción, de delincuencia que existe en nuestra comunidad? Pues solamente estando uno ahí al frente, ¿sí?, tal vez acudiendo al número de denuncias que existen, o tal vez entrevistándonos con los habitantes de la comunidad. Pero finalmente tenemos que llegar a una idea de que debe existir un índice que nos diga si la delincuencia está subiendo o bajando, cómo vamos, arriba, y tal vez a alguno de nosotros que hemos tenido un hecho penoso en esa parte, pues no nos dice mucho. Pero ya la comunidad en lo general, ya cuando lo medimos, entonces ya decimos, pues vamos peor, vamos a avanzar. Y eso es precisamente, no me quiero salir del tema, lo que estamos hablando de la hipótesis estadística, ¿verdad? Bueno, la hipótesis estadística nos va a transformar toda esa abstracción de la idea que tenemos, esa abstracción de la realidad que hemos formado, ¿sí?, y que tenemos aquí como una masa de aire, ¿sí?, y que queremos transformar en unos pequeños cubos de conocimiento. La estadística nos va a permitir esto, ¿no? Entonces, la importancia de la hipótesis estadística solamente es representar la transformación de la hipótesis inicial, de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa en símbolos estadísticos. Y de ahí regresamos otra vez, va a alimentar, se vuelve un círculo, ¿sí?, de retroalimentación de que esos símbolos estadísticos, y a través de la explicación de cómo se formaron, bueno, nos va a alimentar nuestra hipótesis inicial y comenzamos otra vez de cero y a analizar y le vamos dando vuelta, que es precisamente esa maquinaria científica social que tenemos, ¿sí?, que razonamos y que trabajamos para llevar a cabo. Vaya pues, entonces ya explicamos lo que es la hipótesis, cuáles son las fuentes, cómo se forma, qué tipos de hipótesis hay. La hipótesis HI, HO, HA, vamos a nosotros a formarlas, vamos a construir, vamos a cuestionarnos qué tan preparados estamos para recibir este análisis de autocrítica, cómo lo vamos a aplicar, cómo responde a nuestro objeto de estudio. Vamos a ir a la hipótesis estadística y regresamos a HI nuevamente, para concluir, aunque parezca un poquito repetitivo, ¿no? Entonces, la hipótesis, dentro de las hipótesis estadísticas, bueno, todos los tipos de hipótesis, hay alrededor de 60, 70 tipos de hipótesis diferentes, y nosotros podemos, pues, utilizar y empezar a catalogar y decir yo soy aquí, de allá, etcétera. Pero no se trata de eso. Inicialmente vamos a conocerlas. En las hipótesis estadísticas hay varios tipos. El primero es de estimulación, es decir, describe un dato que se pronostica, que se basa en información previa. Y aquí tenemos un ejemplo. El promedio mensual de compradoras de galletas en la empresa Animalitos de la ciudad de León resultará mayor a 50 clientes. Y esa es una hipótesis estadística. Formada después, ¿sí?, esta hipótesis es la transformación de una HI, HO, HA, ¿sí?, la transformación en un símbolo estadístico. Aquí está.
el promedio mensual. Estamos hablando, describe un dato, ¿sí? Que se pronostica, el promedio mensual, y se basa en una información previa. El promedio mensual, 50 clientes. Entonces vamos a probar esa. De correlación. Por ejemplo, dice, traduce términos estadísticos en una correlación entre dos o más variables, ¿no? Lo que ya hablábamos también del tipo de hipótesis de investigación correlacionada. Si tenemos un dato, ¿cómo se correlaciona con otro? Si hay baja autoestima entre los empleados de una empresa, la innovación de esa misma empresa pues será negativa. Lo mismo aquí con las estadísticas. Si el 50%, si el valor del tipo de cambio se eleva a 50%, el valor de nuestras exportaciones disminuirán en ese mismo sentido, por ejemplo, porque ya lo sabemos, ¿no? De la diferencia de medidas u otros valores, es decir, compara estadísticamente entre dos o más grupos. Y esta es otra parte fundamental, es decir, lo que hablábamos, ¿cómo puede explicar un consenso de opinión hecho en una comunidad de nivel de vida elevado, ¿sí? Una aplicación de una política? Pues estaría ponderado, ¿no? Tendríamos una exigencia social más viniendo de un país como México, que tiene una característica social esencialmente media baja, ¿no? Entonces, bueno, ya hicimos el análisis de opinión en nuestra comunidad de ingresos altos, ahora lo hacemos en una comunidad de bajos ingresos, ¿sí? Y entonces correlacionamos las dos, y entonces sí podemos tener, no sé si la mejor, no sé si la única, pero sí una explicación estadística a un problema que deriva o que deberíamos derivar de un HI, un HO y un HA, ¿sí? Entonces, ven cómo vamos construyendo, ven cómo nos vamos haciendo más particulares en nuestro objeto de estudio. Y bueno, pues toda esta parte que hemos visto de la hipótesis y del planteamiento del problema y su delimitación y todo ello, pues nos ha llevado, vuelvo a repetir, a la particularidad del tema de estudio para el análisis de nuestro objeto, ¿sí? Entonces, esa es la idea esencialmente, ¿no? Que dentro de nuestra investigación no solamente nos dediquemos a recopilar información como ratoncitos de biblioteca que somos en algún momento, ¿no? Estar presentes y hacer entrevistas y comprar productos para ver qué está haciendo la competencia, el famoso benchmarking, estar haciendo esto, aquello. No, nada más eso, ¿no? También buena parte de la metodología, y redundo un poco, buena parte de la metodología no es describir cómo estamos acumulando kilos de papel, ¿sí? O miles de bytes, millones de bytes, diría ahora, ¿sí? Sino la metodología de la investigación lo que fundamenta precisamente es la transformación de la visión de la realidad en una abstracción que pueda ser analizada, que pueda ser estudiada y que pueda formar parte de otra. Ese es precisamente el fundamento de la metodología. Y hoy, pues, solamente a través de las hipótesis hemos dado buena parte de la construcción, ¿no? Un poquito ya resumimos lo que hemos visto en esta clase. Al término, yo espero que hayan tomado algunas notas con respecto a esta clase de la metodología, del análisis metodológico de investigación, que ya hoy ya tenemos la capacidad de conocer por lo menos buena parte de los pasos necesarios para empezar ya desde hoy a hacer una investigación. Consulten sus análisis, vayan pensando bien en algún problema de investigación que ustedes quieran hacer, vayan pensando y escribiendo cuál es toda la información que tienen acerca de cierto problema. Digo, seguramente habrán hecho algún estudio de mercado, habrán realizado, o algún encuentro de opinión les habrá surgido por hacer. Bueno, pues creo que es momento de que vayamos escribiendo algo al respecto. En el futuro y más adelante empezaremos a formar esa investigación, pero ya tenemos buena parte, ya podemos teorizar al respecto con lo que hemos hablado hasta aquí.
Tenemos la resolución de la actividad número 3, ya estará en este momento dentro de la plataforma. Bájenla, resuélvanla, entréguenla, acudan a los tutores, repito, en el teléfono que tienen ustedes y en el correo electrónico para poder resolver todas esas dudas. Estaremos presentes siempre que sea necesario para poder resolverlas. Otra lectura de apoyo precisamente, vamos a seguir sobre este libro de metodología de la investigación de Sampieri. Ahora vámonos sobre el capítulo 6. No se trata de hacer un extenso trabajo sobre los capítulos o las lecturas que hemos hecho, son simplemente que ustedes puedan tener acceso a una resolución de las dudas por otros autores y que tengan presentes que ahí está la información. Ese es principal, porque el capítulo 6 o el capítulo 3 o las lecturas de Mario Bunge que hemos hecho con anterioridad, en el futuro nos van a servir. Y por lo menos ya nos quedamos con esa idea de que existe un libro que habla de tal cosa y en el mejor de los casos de que tiene cierto tema, ¿no? Entonces, pues creo que no hay más. Creo que vamos a pasar a otros temas, vamos a continuar con nuestra clase. Espero que hasta este punto sea satisfactorio lo que estamos realizando. Y bueno, pues no me queda más que recordarles e invitarlos a que nos veamos en la próxima sesión y sigamos actuando sobre esta gran materia que es metodología, análisis metodológico de investigación. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.